Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan, como siempre, en este espacio de webinars. Soy Alfredo Antunes, coordinador del área de formación continua, y la webinar del día de hoy es una presentación. Nos acompañan en el día de hoy el licenciado Gustavo Mausel, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el licenciado Aníbal Luzuriaga, secretario general de la Universidad del Museo Social Argentino, y por supuesto, Juan Carlos Mansilla, que es quien viene a presentar su libro. Bienvenidos, buenas tardes, cedo la palabra a Gustavo. Gracias, Alfredo. Como ustedes, es una webinar especial, una ocasión especial, porque tenemos la presentación del libro de Juan Carlos Mansilla. Siempre es una alegría tener la presentación de un libro. Hay un filósofo que decía que el libro es un artefacto, y probablemente en este tiempo hemos descubierto que eso es efectivamente así, porque digo, la virtualidad y todas estas cosas de las que nos nutrimos no reemplazan a ese artefacto perfecto que es el libro, que podemos trasladar, que podemos pensar y que tiene un espíritu muy distinto. En este caso, un libro está hecho pensando para un tipo de lector. Me parece que una de las virtudes que tiene Juan Carlos es combinar una cantidad de cuestiones o de virtudes, y es la cuestión clínica, el trabajo lleva de años en la sociedad civil, en ONGs, el trabajo habiendo cumplido funciones desde el Estado, es decir, permite pensar desde distintos puntos de vista y un mismo problema, que es el tema de las adicciones, como ustedes saben, y que digamos que conjugamos o comulgamos ahí con los intereses que tenemos desde la universidad. Estamos haciendo esta presentación desde la universidad porque el tema de las adicciones y de los consumos problemáticos es un tema privilegiado en la universidad, y por eso Juan Carlos trabaja desde años con nosotros, dictando diplomaturas, desde el Centro de Problemáticas Sociales Contemporáneas, dirigiendo el área de adicciones. Digo, hay una cantidad de trabajos que él viene haciendo y que nos unen en ese sentido. En este caso, digamos, tenemos la posibilidad de que a través de lo que él transmite en el libro, podamos pensar una cantidad de historias. Y me parece que el sentido del término historia, que en general lo pensamos para la historia universal, también vale para las historias de vida. Y esas historias de vida, muchas veces los analistas somos testigos, o nos permite pensarlas o ver sus cambios. Por eso me parece que el trabajo de Juan Carlos en ese sentido es muy importante. Yo me enteré el año pasado que él estaba trabajando el libro cuando me contó qué estaba haciendo y qué era lo que lo motivaba. La verdad es que me pareció una idea maravillosa, que se pueda transmitir, y como digo, un libro está hecho para un lector, es decir, que pueda llegar a otros y que otros lo puedan pensar, que puedan tener sus puntos de vista, y abre, digo, todo el trabajo que él ha hecho y que ha pensado a una comunidad de lectores. En ese sentido, la universidad apoya fuertemente el trabajo de uno de nuestros docentes presentando un texto. Por tanto, me parece que lo mejor es escucharlo a él, que nos presente un poco el trabajo y que nos cuente, por lo menos, no vamos a ser lectores, digo, en la presentación, pero sí que nos cuente el sentido del texto y cuáles son las cuestiones principales o los hilos conductores de ese trabajo. Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por la presentación. La verdad que para mí es un gusto trabajar en la UMSA. Muchas gracias a Aníbal Luzuriaga por estar también aquí en la presentación del libro, que recién hablábamos, bueno, fuera del Zoom, y comentábamos también que ya me ha acompañado en un par de presentaciones que he tenido la posibilidad de dar. Gracias, Alfredo, también por la apertura de todo esto, y un saludo para la rectora de la universidad, Alejandra Garbarini Isla, que también ha sido muy generosa en poder facilitar este espacio para presentar el libro. Bien,
quizá haya muchas personas que se sumaron a esto y no me conocen allí, porque yo, si bien trabajo en UMSA, soy psicólogo que tiene su historia más de trabajo en la provincia de Córdoba. Actualmente estamos trabajando mucho en Neuquén también, a través de la UMSA en una diplomatura sobre adicciones. Y el tema de las adicciones siempre me ha copado la historia de mi vida, casi desde que me recibí. Yo trabajé en dos grandes temas, digamos. Al comienzo, los primeros años, trabajé con pacientes oncológicos, pacientes terminales, en esa situación extrema, y fue una experiencia para mí muy importante, que me marcó como terapeuta. Y luego comencé a descubrir el campo del consumo de drogas, allí por finales de los años 80, comienzo de los 90, ¿no? Sobre todo de la mano de la experiencia de exadictos rehabilitados, porque ustedes saben que los primeros que comenzaron, en verdad, a trabajar casi de manera paralela con el mundo profesional en Argentina, fueron aquellos que vivieron la experiencia y salieron para contarla y para ayudar a otros, ¿no? Así fue un poco la trayectoria. Y eso me permitió trabajar junto con unos colegas en una institución de Córdoba que se llama Programa Cambio, desde los inicios en este tema, y bueno, ir aprendiendo. Los años 90 fue para todos los que trabajamos hoy en adicciones y tenemos ya nuestras canas, fue los años 90 una época importante de mucho aprendizaje. Y entre los aprendizajes que tuve, quizá el que más me llamó la atención, el que más me destacó, el que más me maravilló, fue la capacidad que tiene la gente para ayudarse entre ella. Es decir, dejando de lado la intervención profesional, que siempre es valorada, importante, yo en este sentido trato de ser coherente con el mundo profesional y quitarnos toda la omnipotencia, ¿no? de lo que se supone es nuestro trabajo, y también valorar lo que es la capacidad de la gente para curarse, para sanarse, para poder revertir sus estilos de vida. Maravilla la capacidad de cambio que tiene el ser humano. Es básicamente un animal de adaptación, se adapta y tiene capacidad de cambio y superación. Esto que se conoce como la resiliencia, lo que se conoce como la capacidad de pasar por una situación difícil, tensionante, quizás traumática, y salir victorioso, potente y con un aprendizaje a posteriori. Y como digo, lo que me maravilló fue la capacidad de la gente para ayudarse entre ella. Ustedes saben que si tomamos el concepto de grupo de autoayuda, que hoy hay grupo de autoayuda para lo que se nos ocurra. Es decir, tenés problema de drogas, hay grupo de autoayuda. Tenés problema de alcohol específicamente, grupo de autoayuda. Te estás divorciando, grupo de autoayuda. Tuviste una pérdida de un familiar, grupo de autoayuda. Tenés un problema a nivel sexual, grupo de autoayuda. Los grupos de autoayuda tienen como mucha presencia hoy en el imaginario de la gente, en la opinión y en la realidad. Pero ¿de dónde surge esta idea de la autoayuda o de la ayuda mutua? De una experiencia que viene del campo de las adicciones. La experiencia de Alcohólicos Anónimos. Quizá el primer grupo de autoayuda que aparece en la historia tal como lo conocemos hoy. Podemos remontarnos a grupos religiosos, ¿no? Si hacemos un recorrido en la historia y los grupos que se apoyaban mutuamente y formaban la comunidad para superar ciertos problemas. Pero como lo conocemos en la modernidad, el grupo de autoayuda nace con la experiencia de Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué es el grupo de autoayuda a partir de? Bueno, básicamente gente que vivió experiencias difíciles, traumáticas, y que al encontrarse con otra persona, otra gente, que está en una situación similar, aprende a partir de la experiencia del otro y lo utiliza como un espejo para verse. Los seres humanos tenemos esa dificultad. Es decir, nos cuesta mucho reconocer aquello en lo que debemos cambiar. Pero cuando lo vemos como en un espejo, en otro, quizá eso nos facilita bajar, como decimos los psicólogos, las resistencias, nos identificamos con lo que le pasa al otro,
y eso nos permite modificar lo que nos daña. ¿Por qué cuento esto? Porque aquí tenés tus drogas, aquí lo tienen, es un libro, miren, existe, aquí tengo varios. Este libro no es un libro que hable de grupos de autoayuda, ¿no? Es más, me parece que casi en ningún momento menciono el trabajo en grupos. Pero guarda la lógica del grupo de autoayuda por detrás. ¿A qué me refiero con esto? Durante muchos años hice en el campo de las adicciones distintas tareas, distintos trabajos. Como dijo Gustavo, en la política pública me he desempeñado, y tengo algún desempeño actualmente también, en lo que es la docencia, que me encanta la docencia, en ese sentido compartimos con Gustavo Mausel una vocación parecida, pero lo que más me gusta de mi profesión es lo que llamamos la clínica, es decir, estar en un lugar junto con un grupo de pacientes con problemas de drogas, o con una familia, o con un individuo, con un chico, con una chica, con un joven, con una mujer, con un hombre que tiene el problema, y trabajar terapéuticamente para desentrañar cómo llegó hasta ahí, y acompañarlo en un proceso de superación. Eso es lo que más me gusta, lo que a mí me entusiasma del campo de la profesión. Y cuando uno tiene esa experiencia, recoge muchísima sabiduría a partir de la vida de los otros, porque la gente en un consultorio es muy generosa a la hora de contar lo que le pasa. Cuando empieza a quitarse, como le quitamos capas a la cebolla, lo que son aquellas estrategias de resistencia que tenemos, aquellas corazas que nos ponemos, las personas empiezan a mostrar sus emociones, sus sentimientos, su sufrimiento, sus pasiones, sus contradicciones, sus dolores, sus ansias, todo lo que somos los seres humanos, ¿no? Un manojo de contradicciones también y de destino que buscamos. Ahora, en esa generosidad uno aprende mucho. Entonces, cuando escribo este libro, cuando se me ocurre escribir este libro, fue justamente, a mí me gusta escribir y he sido coautor de varios textos técnicos, ¿sí? Pero los textos técnicos tienen una particularidad. Los escribimos los especialistas para que lo lean los otros colegas menos especialistas que nosotros. Es decir, queda en la tribu, queda en el mismo lugar, ¿no? Y circula entre nosotros. Pero cuando nos encontramos con la gente común, no puede acceder a entender quizá lo que dice ese libro, porque no está escrito para ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la gente común cuando ve droga? Y bueno, googlea, se mete a internet, y ahí es como encuentra también una serie de material que es esta ultrainformación, que por ser ultrainformación se convierte a veces en desinformación. Entonces se me ocurrió, a partir de esto que aprendí de los grupos de autoayuda, eso que me maravilló, relatar historias. A mí, digamos, con el paso de los años, vieron, uno va cambiando de gustos, y últimamente cuando yo compraba un libro, me gustaban libros de cuentos, libros de relatos de cuentos, cuentos cortitos, ¿no? Autores famosos por sus historias, por ejemplo, cito a Bukowski, por ejemplo, ¿no? Esos cuentos que él tiene, esos libros donde relata historias, o un montón de autores, diversos autores. Sábato tiene un excelente libro donde recopila los mejores cuentos que ha leído, por ejemplo, ¿no? Los cuentos de Borges. Bueno, los cuentos me maravillan porque tienen un comienzo, el nudo, el final, son cortitos, uno los puede reflexionar y pasa así como si fuese visitando amigos, va pasando leyendo cuento en cuento. Entonces se me ocurrió escribir un libro donde relate historias de pacientes, pero con el objetivo de que otros pacientes u otras personas que tienen el problema de drogas y no necesariamente están yendo a terapia, puedan leerlos y verse reflejados ahí, les sirva como en un espejo para gatillar conciencia sobre lo que les está pasando, ¿sí? Me decían algunos colegas también
yo no sé si me lo decían un poco como decimos en Córdoba, para dorarme la píldora, porque es verdad, es decir, que también resulta como un texto interesante, casi como las técnicas que uno utiliza en su trabajo, ¿no? Pero no es un libro de técnica este, es un libro desde lo emocional, aquello que le sucede a los pacientes ante ciertas circunstancias. Tampoco es un libro de historias clínicas, ¿no? Sino que ocurren ahí algunos relatos con el objetivo de que nos podamos reflejar. Por último diría, es un texto que pretende llegar a la persona con un lenguaje sencillo y llano. Yo he sido esquivo aquí a cualquier tipo de expresión técnica que lo dificulte, ¿no? Sino sencillo y llano. También es un libro de confesiones, un amigo me decía, se puede llamar Confesiones de un terapeuta, y lo pongo yo acá atrás cuando escribo la contratapa del libro. Y sí, porque también aquí relato los fracasos que uno ha tenido. Miren, si ustedes quieren ser exitosos en una profesión, no sean psicólogos en adicciones. Es decir, porque es un capítulo de la psicología plagado de frustraciones y de dificultades. Es un capítulo de la política pública cargado de frustraciones y dificultades. En donde veamos el tema de las drogas, hay grandes logros, pero también hay fracasos que hay que reconocer. Y bueno, yo acá escribo historias que me conmovieron y que no pude acompañar a que se resuelvan bien, o no supe cómo terminaron, y hay otras que tienen un final feliz, ¿no? Pero trato de ser realista con esto. También es un libro que recoge la experiencia de alguna chica que está en una situación económica importante, bien acomodada, y otra que a lo mejor vive en una villa de emergencia y está en una situación de mucha vulnerabilidad. Hablo de una mujer que consume alcohol y es una alcohólica, y ella tiene casi 60 años, así como hablo de un adolescente de 14 entrampada en la marihuana, o algún joven omnipotente enganchado con la cocaína. Es decir, traté de pasar por todas las drogas, tanto las legales como las ilegales, y también por todas las edades y por todos los sectores sociales, para desestigmatizar esta idea de que las drogas pertenecen a un campo de la vida en exclusividad. Si les parece, yo iba a leer algunos párrafos, no historias completas, porque no quiero aburrir. Y por ejemplo, este es una historia. Son relatos. A mí no me gusta decir que son cuentos, porque son basados en historias reales. Cambiados los personajes, cambiados el sexo del protagonista, mezcladas algunas historias. En ese sentido son absolutamente realistas. Y las que son el reflejo de la realidad, bueno, le hablé por teléfono al paciente, obviamente, o a la persona que vivió eso, y todos me dieron el visto bueno y, bueno, se sintieron muy contentos de estar aquí también, su historia de vida y su relato, ¿no? Esta, por ejemplo, es una historia y hace énfasis en un joven y su toma de conciencia acerca del consumo de una droga que hoy parece muy vulgar, muy común y no problemática para la mayoría de la gente, que es la marihuana. Dice, Leandro aspiró y llenó de humo sus pulmones, cerrando los ojos y apoyando la espalda en ese sillón acolchado. Se mantuvo así por unos segundos, concentrado, aislado en sí mismo. Luego soltó el humo como silbando despacio, pero sin emitir sonido. Y de nuevo repitió el procedimiento con otra seca y otra más. Pasó un momento, no supo cuánto, porque el tiempo había comenzado a derretirse como en esos relojes dibujados por Dalí. Mientras, el cuerpo comenzaba a resultarle algo distinto, más pesado, más caliente, más extraño y agradable. En la boca ocurría una revolución. Su lengua, que cobró cierta autonomía, tendía a pegársele a un paladar cada vez más seco y le molestaba. Entonces la mojó con otro trago de cerveza para despegarla y sentirla suelta otra vez. Siguió fumando y sus ojos ya hinchados comenzaron a abrirse despacio, dejando pasar la luz de la habitación en forma de rayos flotantes de nuevos colores.
La música retro de Pink Floyd, que escuchaba al iniciar la fumata, seguía lanzando sonidos sorprendentemente nuevos, y eso lo maravillaba. Por eso le encantaba oír a Pink Floyd en ese estado. ¿Cómo podía ser? Si tantas veces había escuchado ese tema, ¿cómo podía ser que esa canción todavía guardara secretos? Estos tipos son unos zarpados, y más genios todavía cuanto los escucho así de volado, se decía. Y mientras tanto se iba sumando a la conversación con sus 3 amigos del alma. Una conversación animada, cada vez más divertida, que le producía por momentos una risa descontrolada y eterna. Le gustaba tanto lo que pasaba en esa habitación, que todo lo demás era un asunto de segundo nivel, descartable, inútil. Jugaba con el humo del porro mientras lo expiraba, imaginando historietas al verlo dibujar formas en el aire frente a su cara, y así el tiempo quedaba suspendido. La marihuana es la planta del tiempo, reflexionó, porque lo puedes reinventar, modelar, estirar, hacerlo caminar despacito, sentarlo a esperar. El tiempo es plastilina en manos de la marihuana. Erika entonces se levantó del sofá de un salto y ya avanzada la noche dijo, vamos a comer algo, tengo un hambre brutal. Y sigue la historia. Es una historia que comienza con el relato de jóvenes disfrutando de la marihuana, porque también el libro habla de esto, de que el apego que se siente por las drogas tiene que ver con la recompensa que la droga le da a la persona. Es mentira cuando decimos que la droga es solamente basura, porque los que nos escuchan dicen, para mí no es así. Yo tengo otra vivencia de las drogas, ¿no? Y las drogas genera esto también, este atractivo en muchos jóvenes, en muchas personas. Bueno, y esta es la historia que continúa, donde salen a comer, se van a una hamburguesería de una estación de servicio, y allí están tan excitados y tan alterados, en el sentido de que se divertían, que empujan a una niñita, que se le vuelca una gaseosa encima de la ropa, una cosa muy sencilla, muy cotidiana. Entonces, relata el texto cómo esta persona, joven Leandro del que hablo, empieza a ver que lo que estaban viviendo no estaba bien, que algo no funcionaba, que querían pedir disculpas, pero lo hacía riéndose y lo hacía como burlándose, y recordó lo que su madre siempre le decía, y bueno, volvió a su casa, y a partir de la experiencia que tuvo, fumado en una estación de servicio, y es una historia real, al otro día le dijo a su madre que lo acompañe a pedir ayuda a algún lugar, ¿no? Es decir, continúa el relato y tiene como ese cierre. Porque así conocí un tal, no se llamaba Leandro, ¿no? Pero había habido una circunstancia aparentemente muy inofensiva que lo había llevado a darse cuenta que no me gusta ya divertirme así, no me gusta sentir que mi tiempo es una plastilina en manos de la marihuana, que se me detuvo el tiempo, que veo los costados y los otros amigos crecieron, pudieron estudiar, trabajar, avanzar, y yo quedé como cristalizado en una época de mi vida, ¿no? Entonces habla acerca de eso. Y bueno, y el texto tiene, como digo, muchas historias. Comentaría una más. Esta es una que a mí me sorprendió hasta el día de hoy. Y tiene que ver con los estigmas que las drogas generan, ¿no? Las drogas generan estigmas, y la idea de que aquel que está pasando por ese tema, bueno, básicamente o es un delincuente, es una persona que se merece lo peor, ¿no? O que hay que tener cuidado y tratar de no vincularnos con ellos si no consumimos drogas nosotros. Esta es la historia de un muchacho que ingresó a una institución que yo dirigía en los años 90, que era una comunidad terapéutica, y había una fiscal, que es muy conocida, la fiscal, te diría hasta a nivel nacional, que cuando él se entera que la jueza lo envía a tratamiento, dice, no, este muchacho fue encontrado con mucha marihuana, con mucha cocaína, era cocaína, debe ser un narcotraficante. Entonces no lo dejó, lo sacó de la comunidad y lo volvió a la cárcel. Lo volvió. Se había internado y lo volvió, ¿no? Tenía como ese presupuesto. Entonces, me acuerdo, yo voy a hablar con ella,
Y la jueza, que ya se retiró, me dice, invítala a conocer la institución donde están internados los chicos, me dijo, los jóvenes, ¿no? Invítala. Y efectivamente yo voy a hablar con ella y le digo, bueno, pero sería bueno que venga y hable con los otros jóvenes y vea qué tipo... Porque ella tenía una mirada quizá muy ligada a su trabajo, de que todos estaban vinculados a una cuestión más bien delincuencial o de narcotráfico, ¿no? Entonces, luego que hablo con ella pasa esto. 2 días después, la jueza, su secretaria y la fiscal llegaron a la comunidad terapéutica que teníamos en las sierras de Córdoba, donde había 25 residentes en tratamiento. Mantuvieron una larga reunión con todos los jóvenes presentes, quienes les compartieron sus historias de vida en el mundo del consumo de drogas, sus intenciones y dificultades para cambiar, y les ofrecieron descripciones detalladas acerca de qué se hacía en un lugar como ese, en una internación. Sin duda, las historias conmovieron a estas mujeres, a la jueza, a la fiscal y a la secretaria. Nunca supe bien qué fue de todo lo que la fiscal escuchó, lo que más la impactó. Pero lo concreto es que a los pocos días nos llegó la buena noticia de que se había decidido que Gustavo regresara a la comunidad para retomar su tratamiento. Eso sí, quincenalmente debíamos pasarle a ella detallados informes sobre la evolución terapéutica de él, de este muchacho que ella había vuelto a la cárcel y ahora de nuevo a la comunidad. A esa altura todos contentos. Pero al poco tiempo de iniciado otra vez el tratamiento de Gustavo, nos encontramos con un nuevo y creciente problema. Él estaba solo. No tenía ningún tipo de acompañamiento familiar. Todos los otros residentes o pacientes contaban con por lo menos algún miembro de la familia o con amigos, o incluso con compañeros de trabajo que los acompañaban en el camino de la recuperación, y que participaban en una serie de reuniones y de actividades que servían como apoyo para cada uno de los pacientes. Eso hacía que ninguno atravesara su tratamiento en soledad. Pero Gustavo era la excepción. Nunca conoció a su padre, y su madre se había mudado a otro país, por lo que había cortado cualquier tipo de contacto con él. Tampoco tenía hermanos, ni tíos, ni primos, y si podía mencionar a algunos amigos, ellos también consumían o vendían drogas. Toda esta situación pesaba de manera negativa en su tratamiento. Cuando sus compañeros planificaban cómo iban a aprovechar el próximo fin de semana o la entrevista familiar, o recibían visitas, Gustavo miraba de lejos, o se comparaba con ellos y se deprimía, o se enojaba con su historia. Esto alimentaba en él un profundo sentimiento de frustración y vergüenza, porque su conclusión era que la sociedad lo había abandonado. Además, también impactaba en su proceso terapéutico, porque ¿cómo organizaría su futura salida los fines de semana? ¿A la casa de quién iría? ¿Quiénes serían sus puntos de apoyo que lo acompañarían en su recuperación? ¿Cómo haría para superar esa angustia que sentía cuando todos recibían visitas menos él? Todo esto conspiraba contra un buen pronóstico de su evolución, y la soledad de Gustavo se fue transformando en él en un problema cada vez mayor. A los 2 meses de estar internado, la fiscal me llamó y me pidió verme. Le había llegado el último informe con una descripción del proceso de Gustavo, donde se informaban las dificultades que mencioné. Llegué a la reunión con la fiscal, convencido de que esta mujer no estaría ahora dispuesta a seguir apoyando el tratamiento debido a lo que expresaban los informes técnicos. Pero esa era la verdad. Podíamos apoyarlo, pero no podíamos inventarle una familia. En efecto, la fiscal me dijo que habiendo leído los informes técnicos, se había dado cuenta de que era riesgoso continuar así. Comparado con los otros pacientes que conocí en mi visita, lo veo muy solo, me dijo. Y eso no parece lo mejor porque, según entiendo, el apoyo familiar es clave, agregó. Supuse entonces que todo volvía a foja cero, cuando me sorprendió con una pregunta. ¿Y yo? ¿Puedo ser la familia de Gustavo, Juan Carlos? ¿Lo podría acompañar como si fuese un familiar en un tratamiento? Increíblemente para mí, esta fiscal tan respetada y temida por Gustavo me pidió permiso para ir a las reuniones de padres y madres, para participar de las entrevistas familiares y hacer todo lo que una madre hace por un hijo en rehabilitación. Cuando Gustavo comenzó con sus salidas de fin de semana,
iba a la casa de esta mujer y sus hijos, los cuales también, ante mi sorpresa, lo alojaron como un hermano más. Construyeron una relación que, según tengo entendido, dura hasta el día de hoy. Y sigue la historia, pero es una historia absolutamente real. Y parece una historia, es más, yo me emocioné mucho porque le pedí permiso a quien acá se llama Gustavo para escribir esto, y vino, hará 4 semanas aquí a mi casa, aquí, le dije, te quiero regalar un libro, entonces me contó que, bueno, está trabajando, es funcionario, trabaja en una empresa, tiene todo un desarrollo él que hizo después, tiene sus hijos, pero le pregunté, ¿y la seguís viendo a la fiscal? Sí, me dice, quedamos como muy amigos, entonces le di un libro dedicado a ella, y se lo llevó, y bueno, y son esas historias de vida, ¿no? Por eso digo que cómo esta mujer pudo sacarse los prejuicios y vencer todo tipo de estigma, ¿m? Pudo verdaderamente afrontar el tema. Bueno, había seleccionado otra más, pero veo que estamos muy avanzados en el tiempo. Yo creo que estamos bien aquí. De eso se trata el libro, de contar relatos, historias que para mí son conmovedores. La verdad que este es un libro muy íntimo mío, pero actualmente lo estoy trabajando con mis pacientes también, ¿sí? Les doy un libro, entonces los vamos hablando con ellos, o padres que vienen y me dicen que se lo llevan para dárselo a su hijo, o algún papá que no acepta lo que está pasando, le viene muy bien también llevárselo, así que de eso se trata el libro Aquí tenés tus drogas. Así que eso es. El libro, los cordobeses vieron, somos muy cordobeses. Está en todas las librerías de Córdoba, está en las librerías sobre todo del centro de Córdoba, pero si alguien lo quiere adquirir, a través de mi página web, yo tengo una página web www.juancarlosmancilla.com, ahí se lo puede adquirir para venta a domicilio, por Mercado Libre, todo esto tan actual ahora, ¿no? Pero la verdad que yo estoy muy contento con esta, me gusta, sé que no es un libro escrito, como dije, para colegas, pero me gusta esto de escribir para la gente común, ¿no? Para la gente en general. Así que lo mío termina aquí. Si hay algún comentario, Gustavo, lo escuchamos, y como dije, agradecido por este espacio. Sí, yo tenía una pregunta, es interesantísimo todo lo que escuchamos, y tenía una pregunta respecto a algo que mencionaste al principio, es difícil independizarse de las historias fuertes, digamos, ¿no? Porque digo, ahí la función de Ita es una función de testigo y, digamos, en posición ética. Sobre todo en efecto de la posición ética de la fiscal, que no siempre se da, porque que hay muy en los lenguajes es muy simple. Se ha cortado un poquito en lo último. ¿Y cómo? A ver, no, quería decirte que, a ver si escucha ahí. Un poco mejor, sí. Ahora un poco mejor. Podemos resolver, estas cosas pasan. Está bien. No, se nos va. Se nos va, sí. Y Sí. se fue Gustavo y no va. Bien, pero... ¿Puedo hacer una sugerencia quizás, Gustavo, si quitas el video, solo el audio? Ahí estoy, ¿ahora? Sí, la gente de Instagram, ahora sí. Estoy hablando por el Facebook, ahora hemos vuelto, por el muy bien. Zoom Aprovechemos, de la universidad. aprovechemos. Y ahora, si sigue, si me pueden escuchar ahí. Sí. Sí. Fantástico. Sí, sí. No, lo que decía es que pensando tu propia experiencia histórica, a mí me interesa mucho cómo concebiste la cuestión de la historia de los pacientes, porque cuando desde la salud o la salud mental consideramos la historia clínica, Paul Ricoeur dice, la historia clínica es una historia mucho más que la posición recortada de la historia clínica. Es decir, es la historia de vida de alguien, y eso implica una cantidad de instancias. Por eso me resulta muy interesante, me parece que puede llegar a mucha gente. Es decir, es una trama.
Quiero decir, cuando decías comienzo, nudo, quiero decir desarrollo y fin, quiero decir, es el esquema que piensa Aristóteles para la poética de cualquier relato. Es decir, es el esquema que todos tenemos en la cabeza de un relato de la propia existencia, ¿no? Pero digo, me parece que en tanto tu propia experiencia histórica es haber escuchado muchas historias, te quería preguntar en qué sentido has visto si han ido cambiando esos relatos y esos modos de pensarse de los propios pacientes. Si ves alguna diferencia en ese lapso de tiempo, teniendo en cuenta tu experiencia clínica. Sí, es una buena pregunta. Yo agregaría esto. En realidad es la historia también de cómo yo construyo lo que veo en el paciente. Es decir, también uno se ha formado desde una escuela en la cual, ya que lo citaba Paul Ricoeur, es decir, desde una hermenéutica donde uno también interviene como protagonista y la construye, ¿no? Entonces no diría que solamente la historia de los pacientes, sino la historia de mi vivencia con ciertos episodios de los pacientes, porque yo recorto un episodio que me ha conmovido, así lo fui eligiendo, y a partir de eso se arma el relato, porque uno también tiene que incluirse allí. A todos los terapeutas nos pasan cosas con los pacientes. Digamos, yo no creo en que ningún terapeuta puede ser objetivo. El concepto de la objetividad me parece honestamente una expresión un poco omnipotente por parte de los terapeutas. Los terapeutas trabajamos desde nuestras propias subjetividades y es un encuentro de dos subjetividades lo que pasa en un consultorio. Entonces, sí es cierto también que en la realidad, en la cultura donde estamos, ha ido cambiando mucho el marco de interpretación de lo que le pasa al otro. Entonces, por ejemplo, yo no tenía aquí seleccionada una historia, que no la voy a leer, pero que habla acerca de una chica, Fernanda, que trabajaba en una boutique, y bueno, consumidora de éxtasis, ¿no? Y de popper, y de, bueno, otro tipo de estas drogas bien de las fiestas electrónicas, y bueno, toda una historia muy notable de su vida, de un episodio relacionada con las fiestas electrónicas. Y eso empezó a aparecer en estos últimos años, si bien está presente desde hace mucho el tema de las fiestas electrónicas y el consumo de drogas ahí, la habitualidad con la cual uno lo empezó a escuchar en el consultorio fue una habitualidad que fue creciendo en el tiempo. La otra cosa que uno va viendo que va cambiando es el papel de la mujer, la cuestión del género, ¿sí? Cómo ahora se tiene que trabajar también desde la perspectiva de género, aspectos vinculados a los derechos que tiene la mujer, al lugar que tiene que tener la mujer dentro de esta relación con el hombre, ¿no? Y antes quizá eso no estaba tan presente. No nos olvidemos que en el tema de las drogas, sobre todo, los tratamientos fueron diseñados para varones. Es más, el lenguaje de las comunidades era como para varones, ¿no? Hay que poner lo que hay que poner, y no, acá los machos son los que salen adelante, y la valentía del heroica del varón, y no estaba pensado en aspectos femeninos, donde la participación de la mujer tenía un protagonismo similar. Y hoy en día, cuando trabajamos con mujeres, que también es una población que fue creciendo con el tiempo, tenemos que poner también esto que la cultura, felizmente hoy, ya impone, ¿no? Que como terapeutas lo pongamos en nuestra agenda de trabajo. Entonces, es cierto, las comunidades terapéuticas, yo comencé con comunidades terapéuticas, y hoy en día no es que soy un detractor de las comunidades, pero las veo como un último recurso, ¿no? Pero muchas de las historias que cuento aquí son en una época donde la comunidad terapéutica para mí era el primer y único recurso. Y hoy en día ya son otras las instancias terapéuticas que se van modificando. Entonces uno va cambiando su cabeza, el mundo va cambiando, la manera en la cual la cultura va cambiando en cómo conceptualiza este tipo de problemas, y también las personas lo viven de manera distinta. Así que no sé si responde eso a la pregunta, pero por lo menos me gatilla estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Quisiera leer dos comentarios y
y abrir también a las preguntas que tengan quienes están escuchando. Dice Diana Colazo: adhiero a las experiencias en el campo de trabajo, son muy enriquecedoras y de un aprendizaje permanente. Y también Claudia Díaz, que dice: qué buen trabajo, Juan, fuiste parte de esa decisión de la jueza, seguramente, comparto lo que dice Claudia, probablemente, quiero decir, la posición que vos asumís en la relación con el paciente también incentiva a otros a que puedan incluirse desde otras visiones y desde otras profesiones y con otras responsabilidades a una mirada común, que muchas veces con la justicia no es tan fácil. Es así. Y en ese sentido voy a terminar con un comentario de por qué el libro se llama Aquí tenés tus drogas. Porque mucha gente me dice, ¿cómo le va a poner ese título? ¿No? A mí me buscaba un título provocativo. Pero ¿por qué se llama Aquí tenés tus drogas? Porque fue una frase de una historia real y tiene que ver con esto que decís. Hace muchos años llega al consultorio una mamá, después de caminar mucho tiempo porque no tenía dinero para venir en colectivo, llega al consultorio porque se había enterado que ahí curábamos adictos, me dice. Yo me tenía que ir a una fiesta escolar de un hijo, en aquel entonces tenía hijos pequeños. Hoy mis hijos ya son grandes, ¿no? Entonces, cuando la recibo, me dice, bueno, sería bueno que lo visites a mi hijo. Y yo le dije, bueno, señora, hagamos una entrevista la semana que viene porque yo me tengo que ir. Entonces, la mujer me retiene, me dice, no, he tardado mucho, y me cuenta que está en la cárcel. Y me cuenta que está en la cárcel y que faltan como 3 años para salir. Y me cuentan que ella estaba esperanzada que nosotros hagamos algo. Y claro, yo estaba con una realidad, como digo, personal, que estas cosas que se cruzan, me quería ir, porque tenía a mi hijo que no le podía fallar a su acto escolar, pero quería atender a la señora, que se vaya bien. Entonces le digo, señora, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted, le hablo un poco, le digo, vaya a hablar con los terapeutas de la cárcel, yo los conozco, y vuelva de acá 2 años. Casi como diciéndole, resuélvalo con los terapeutas de la cárcel, vuelva acá 2 años cuando le falte más poco para salir, porque esto ahora no podemos hacer nada. Bien, a los 2 años, pero a los 2 años, si era un 16 de septiembre, fue un 16 de septiembre de 2 años después, me tocan el timbre y era esta mamá. Yo la miré y quedé, porque la reconocí, estaba igual, la reconocí de inmediato, y yo dije, bueno, aquí hay algo para aprender, o sea, hay algo fuerte aquí. Y ella me lo hace, me entusiasma en el tema, yo me apego a ella, a lo que le está pasando, y voy a verlo al hijo. Voy a verlo a la cárcel. Entonces estoy en la cárcel, un edificio de ruido, estas cárceles viejas, ¿no es cierto?, que había aquí en Córdoba, invierno, un frío calaba los huesos, y en una sala larga recibimos, junto con una trabajadora social, a esta persona que viene, Gustavo, pongámosle también, que viene a... Entonces él viene diciendo que no se drogaba, que en el fondo la madre exageraba, y la profesional del lado me dice, ¿viste, Juan Carlos? Creemos que no tiene problemas con drogas, como está acá por otro tema. Bueno, le digo, y cuando hace un gesto así, se le cae una bolsita que tenía en un orificio de la campera. Yo me doy cuenta que se le cae algo, intuí de qué se trataba, entonces me levanto para cerrar la entrevista, pongo el pie sobre la bolsita y lo saludo, bueno, Gustavo, cualquier cosa que necesite. Y yo le dije, me parece que hablas como con lengua bola, como que algo te has tomado. No, estoy cansado. Bien. Cuando se va, levanto la bolsita y se la muestro a la trabajadora social, me acuerdo, una trabajadora social encantadora. Y me dice, y le digo, entonces nos mintió todo el tiempo, me dice. Y sí, le digo, se ve que está mintiendo, porque estos eran pastillas, ¿no? Entonces me dice, ¿qué hago? Porque claro, ella, ¿qué tenía que hacer legalmente? Tenía que dársela a la bolsita a Gustavo y tenía que denunciarlo. Gustavo iba a tener un castigo, o sea, iba a tener un problema penal encima del que ya tenía. Me imaginaba yo la madre frente a esta situación. Mi confianza con Gustavo no iba a remontar nunca más. Es decir,
Entonces yo estaba estudiando ahí un tipo de intervención terapéutica que no viene al caso, vos, Gustavo, como psicólogo la conoces, que es la intervención paradójica, ¿no? Es intervenir de manera contraria a lo que la intuición dice. Entonces le dije, reunía, por una serie de factores, reunía todas las condiciones para ese tipo de intervención. Entonces le dije, devolverle las drogas a Gustavo. ¿Te parece? ¿Pero es un delito? Bueno, está bien, si no te metas en un delito, pero te le expliqué por qué, y me dijo, sí, sí. Y lo llama a Gustavo cuando yo me voy y le devuelve las drogas. Aquí tenés tus drogas. Por eso el libro se llama así. Le da el libro y dice, aquí tenés tus drogas. Gustavo se va al pabellón con la bolsita y dice que después de años, después de un tiempo, me dice que entró en una crisis muy grande porque se sintió que el mundo se le daba, no entendía lo que estaba pasando. Jamás esperó que nosotros le devolviéramos las drogas. Entonces volvió diciendo que era mentira, que les tenía problemas con el consumo, que necesitaba ayuda, y salió, me acuerdo, casi un 24 de diciembre, pasó la Navidad en la comunidad terapéutica, justo con María, su mamá, y sus hermanos, y fue una historia muy emocionante. Y hoy Gustavo, que se llama Pedro en realidad, y lo digo porque él me acompañó en la presentación de un libro, en la presentación anterior, Aníbal Luzuriaga estuvo ahí presente escuchándola. Él dirige hoy un centro de tratamiento y trabaja en un equipo de tratamiento en Mar del Plata, ¿no? Se transformó en una persona a partir de una experiencia contradictoria que supo aprovechar, gracias a lo que él puso en términos de querer ser distinto, ¿no? Entonces, tenemos que romper los paradigmas tradicionales en este tipo de trabajo, ¿no? Tenemos que hacer lo que no se hace para lograr lo que queremos lograr, porque haciendo lo que siempre hacemos no lo conseguimos. El tema de las drogas muchas veces es repetir lo mismo para lograr lo que no queremos lograr. Entonces, tenemos que animarnos a ser creativos, ¿no? Y esto es una historia que salió bien, hay otra historia que también está contada acá, que salieron mal, pero bueno, eso es un poco la aventura de ser terapeuta también y la emoción de encontrarme con gente que quiere cambiar. Muchas gracias, Juan Carlos. Es realmente muy interesante todo lo que hemos escuchado, lo que supone la posición ética de un profesional de la salud, el tipo de intervención que hace, y la ética es más importante muchas veces que lo que llamamos evidencia científica. Así que es como que nos escudamos en eso y termina siendo más importante que el vínculo ético, lo cual empieza a ser cada vez más un problema. Porque digo, si algo que hemos aprendido en esta pandemia es que la evidencia científica fracasa. Quiero decir, es lo que decía Unamuno, esto es un cementerio de ideas, mire, lo que es cierto ahora, mañana deja de ser cierto. En cambio, la posición ética, que me parece que es mucho de lo que nos ha transmitido Juan Carlos respecto de su posición como psicólogo, es efectivamente más interesante y tiene más que ver con cuestiones hasta más efectivas. Quiero decir, es cierto lo que dice Juan Carlos respecto de que un psicólogo lo que sabe es que tiene que tener tolerancia a la frustración. Si no aprende eso de entrada, lo va a pasar mal. Quiero decir, es parte de su trabajo, digamos, y más, Juan Carlos lo sabe perfectamente porque ha trabajado siempre con pacientes graves. Pero me parece que una de las virtudes de lo que hemos escuchado es que considera a la adicción como una parte de una historia mucho más amplia, mucho más compleja y que supone un entramado de cosas que es más difícil de pensar. Por eso me parece que él puede posicionarse de ese lugar y es buenísimo que lo pueda traducir para todos nosotros en un relato que pueda llegar a gente que lo pueda comprender de distintas maneras. Me parece que la virtud de un libro es cuando llega a diversos lectores. Si lo podemos leer los que nos dedicamos a la psicología clínica, los que nos dedicamos a la filosofía, la gente que ha padecido el problema, los familiares, quiero decir, que pueda llegar a diversas lecturas. Por eso, las felicitaciones a Juan Carlos. Es muy bueno para la universidad poder presentar un libro de esta magnitud. Agradecerle también a Alfredo por el trabajo, a Aníbal por el acompañamiento que siempre tiene en estos temas que son de carácter académico, pero que necesitan del respaldo institucional que la universidad tiene. Y en ese sentido hay una especie de comunión respecto de la posición ética histórica de la universidad y el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Y para eso es muy importante de la rectora Alejandra Garba, está muy
muchos casos en diplomaturas, en presentaciones, en trabajos. Así que la felicitación a Juan Carlos y la recomendación a todos para que puedan disfrutar del texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Gracias, todos. Aníbal. Saludos a todos. Muchas Saludos gracias. a todos. Gracias, Alfredo. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero hacerle llegar las felicitaciones del público. Hubo muchas en el chat, en los comentarios. Y una vez más, gracias Gustavo, gracias Aníbal, y por supuesto, gracias Juan Carlos. Nuevamente felicitaciones, y por el día de hoy damos finalizada la actividad. Gracias. Muchas gracias a todos.